Bienvenidos a Santa Cocina Mexicana. El día de hoy te voy a compartir cómo preparar estas deliciosas tortitas de pollo. Son las tradicionales, pero las vamos a enriquecer con espinacas y un toque de queso. Estas tortitas tienen un toque especial de sabor porque las vamos a hacer con la pechuga de un pollo rostizado. ¿Te ha pasado que cuando compras un pollo rostizado o asado, lo primero que se va son las piernas y los muslos? Y al final, después de un día, tienes todavía la pechuga ahí, pues esta es una muy buena manera de aprovecharla. Pero también lo puedes hacer con una pechuga cocida tradicionalmente. Aquí ya es a tu gusto y a lo que tengas a la mano. Así que quédate conmigo y te voy a mostrar lo que vamos a necesitar, porque preparar esto es súper sencillo y tiene un toque de sabor muy especial. Te muestro los ingredientes. Aquí tenemos, como te decía, una pechuga de pollo. Es de un pollo rostizado que quedó, ya tiene un día en el refrigerador, así que la vamos a utilizar. Vamos a agregarle un manojito pequeño de espinacas que ya tenemos limpias y medio cuarto de queso fresco, en este caso es queso panela. Vamos a utilizar 3 huevos, media taza de harina convencional, un poco de sal y pimienta. Para la salsa de esta receta, pasadito de medio kilo de tomate verde, obviamente, o tomatillo, 3 chiles serranos, 3 chiles verdes, un cuarto de cebolla, 2 ajos y una pizca de cominos. Mira la cantidad que es mínima. Vamos a comenzar por descarnar nuestra pechuga. Aquí se trata de recuperar toda la carne de lo que quedó de este pollo rostizado. Vamos a aprovechar también el cuerito, que en este caso está doradito. Aquí solo tienes que cuidar que se desmenuce perfectamente. Lo queremos en trocitos muy pequeños. Hay que cuidar que no se nos vaya a ir algún huesito por ahí. A mí me gusta hacerlo de esta manera, con tenedores en primer lugar para no ensuciarnos las manos y aparte porque puedes entrar a cualquier rinconcito del pollo y así pues recuperar la mayor cantidad de carne posible. Y mira, esto es lo que nos queda. Si algunos pedazos quedaron muy grandes, simplemente trocéalos con el tenedor y está listo. Para preparar nuestras tortitas vamos a utilizar un recipiente grande para ir mezclando todos los ingredientes. Te recomiendo que sea grande para que puedas mover fácilmente. Y mira, aquí estoy recuperando parte del pollo para poderlo picar muy finito. Este cuerito lo quiero aprovechar porque nos va a dar muy buen sabor a la preparación. Y listo, así es como nos queda y ahora vamos a seguir con las espinacas. Las espinacas también las vamos a picar aproximadamente de 1 centímetro de ancho. Aquí, si te das cuenta, las vamos a utilizar así en crudo. Las espinacas se cuecen fácilmente, muy rápido, así que no es necesario precocerlas, las vamos a poner crudas. Las vamos a picar aproximadamente de 1 centímetro de ancho y también puedes agregar los tallos, por eso no te preocupes, al final ni se van a notar. Ya teniendo las espinacas en nuestro recipiente, vamos a proceder a poner el queso rallado. Lo vamos a hacer aquí mismo, directamente. También puedes picar el queso si así lo quisieras, pero si lo haces de esta manera, entonces asegúrate de hacerlo muy finito, porque si dejas los pedacitos de queso grandes, a la hora de freír las tortitas, estas se pueden romper. Tenemos ya en nuestro recipiente el pollo, las espinacas y el queso. Y antes de seguir, vamos a revolver ligeramente. En un recipiente aparte vamos a poner los 3 huevos para poderlos batir. Una vez batidos le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta. Con la sal nos vamos a medir un poco porque recuerda que al ser un pollo que ya estaba preparado y condimentado, pues ya no necesita sal y el queso también tiene sal. Así que lo que le vamos a agregar es solamente media cucharadita cafetera y vamos a agregar también una espolvoreadita de pimienta. Eso es todo lo que le vamos a poner. Batimos perfectamente para entonces agregarlo y seguir revolviendo con nuestros demás ingredientes.
No es tan necesario que batas los huevos aparte, pero sí te lo recomiendo. Puedes incluso poner el huevo, la sal y la pimienta directamente en nuestro tazón, pero revolverlo va a ser un poquito más difícil. De esta manera nos ayudamos para que la sal y también la pimienta pues queden bien integradas al huevo y que nuestra preparación tenga un sabor homogéneo. Una vez que el huevo está bien integrado, vamos a agregar media taza de harina de trigo. Aquí las cantidades son relativas porque lo que tenemos que buscar es que nuestra mezcla, además de homogénea, se vea húmeda, que se escuche algo así como chicloso cuando la mueves. Si después de haber agregado la harina tú notas que los ingredientes aún se ven sueltos, es importante que agregues un huevo más. De otra manera, a la hora de freírlas se van a romper. Y pues en este caso sí es necesario, así que lo vamos a agregar. Y listo, batimos perfectamente y así es como debe de quedar. Como te decía, en estas mezclas cuando tú mueves y se escucha incluso como chicloso, quiere decir que ya está. Si la mezcla te queda más seca y como te decía los ingredientes se siguen sintiendo sueltos, puede pasar que a la hora de freír también la tortita se te desintegre. Así que esta es la textura que tu mezcla tiene que tener. Normalmente las tortitas de pollo pues son así, simplemente de pollo, pero en esta ocasión vamos a agregar estos ingredientes, las espinacas y el queso, porque tú sabes que cuando hay niños en casa pues nos conviene hacer este tipo de adecuaciones a nuestros guisados. Vamos a proceder a freírlas y esto es de lo más sencillo. Para este tipo de preparaciones tú sabes que no utilizamos mucho aceite, simplemente con que la base de nuestro sartén esté humectada con aceite, con eso será suficiente. Para hacer estas tortitas yo me ayudo con una cuchara sopera. Tomo la cantidad que la cuchara me permita y la aprieto un poco contra las paredes del recipiente. Y eso es todo. Vamos a ir poniéndolas una a una en el sartén. Aquí el aceite ya está bien caliente. En este momento no te preocupes por darles forma. Solamente ten el cuidado de ir depositando la cantidad que consideres por tortita. En este sartén que está bastante amplio, a mí me cupieron 8 y si te das cuenta estoy dejando un ligero espacio entre tortita y tortita porque todavía me falta aplanarlas un poquito. No las podemos dejar así de gruesas porque no se cocerían bien por dentro. Así que una vez con nuestro sartén lleno y ya friéndose las tortitas, vamos a proceder a darles ligeros golpecitos para que disminuyan su grosor. Mira, es muy sencillo, aquí no te preocupes porque se te puedan deshacer. Como nuestra mezcla está bastante húmeda, pues eso nos garantiza que al final no se nos van a deshacer ni a romper, así que hay que darles forma. Puedes hacerlo de esta manera dando ligeros golpecitos con la base de la cuchara o incluso con la cuchara de ladito. A mí se me facilita un poco más con la cuchara de lado, simplemente hacemos que se vaya expandiendo. Y como te darás cuenta, una vez que hacemos ese procedimiento con todas, pues apenas y nos cupieron. Aquí tengo el sartén con la flama de media a alta y el tiempo que le vamos a dar de cocción por cada lado es aproximadamente de 2 a 3 minutos. Si te das cuenta, en el tiempo en que yo estuve dándoles forma a las tortitas fue suficiente para poder iniciar a voltearlas. Ahora, obviamente vamos a empezar por voltear a partir de la primera que fuimos poniendo en el sartén. A veces para preparar este tipo de tortitas se recomienda que el punto que debes de observar para que sepas si ya las puedes voltear es que ya se vean un poco secas por la parte de arriba. En este caso no es tan necesario porque se te pueden quemar, así que yo lo calculo de esta manera. Una vez que terminé de darles forma a todas, pues reviso la primera, tiene que verse doradita. Si antes de voltearla aún la ves muy blanca por abajo, entonces sí dale un par de minutos más. Aquí sí es importante que queden doraditas, al menos en el antes de voltearlas la primera vez, porque si no, sí se nos pueden romper. Y mira, así es como quedan.
Como te darás cuenta, para preparar este tipo de tortitas no es necesario utilizar tanto aceite, ya que la consistencia de las mismas nos las va a dar tanto la harina como el huevo. Incluso si las estuvieras preparando en un sartén con teflón, ni siquiera sería necesario poner aceite, pero esto ya es a tu preferencia, porque obviamente el hecho de que estén doraditas en un poco de aceite, pues también les da sabor. Antes de poner la segunda tanda de tortitas, sí coloco un poquito más de aceite. Muy poquito, simplemente esperas a que se caliente un poco y continuamos. Freír estas tortitas en realidad no toma mucho tiempo, así que mientras podrías ir avanzando con la salsa. Pero bueno, mientras te muestro cómo terminaron y cuántas nos salieron. En mi caso normalmente utilizo un sartén de acero y sí coloco un poquito de aceite, pero si te das cuenta, afortunadamente no se le pega nada. Con la cantidad de ingredientes que utilizamos nos salieron 16 tortitas. Te darás cuenta que no son tan grandes, son de un tamaño promedio, pero aquí te recomiendo que las hagas de medianas a pequeñas, porque en algún momento las vamos a sumergir en la salsa y van a absorber parte de la humedad de la salsa, por lo que se van a hinchar un poquito. Y listo, reservamos por un momento nuestras tortitas, que en este momento incluso ya se pueden comer y están deliciosas. Vamos a preparar ahora nuestra salsa. Para esto vamos a empezar poniendo a cocer nuestros 3 chiles serranos, un cuarto de cebolla y uno de los ajos que teníamos ya listos. Aquí te paso un tip. Tú sabes que cuando cocinamos a veces no tenemos todo el tiempo del mundo, y yo lo que hago para aventajar un poco, para que el agua empiece a hervir rápido, pues es utilizar estas jarras eléctricas que en un par de minutos hacen que el agua alcance la ebullición, y en verdad que te ayuda bastante cuando tenemos prisa. Así que yo estoy aprovechando para poner el agua ya casi hirviendo y enseguida puedo agregar los chiles, como te mencionaba, los 3 chiles serranos, el cuarto de cebolla y uno de los ajos, preferentemente el más grande. En cuestión de 2 minutos estaremos listos para agregar los tomates, así que los ponemos todos. Aquí yo utilizo normalmente poca agua para hervirlos, incluso en este caso me pasé un poquito, podría haber sido todavía menos agua. Esto está obviamente en flama alta y aquí solo vamos a esperar aproximadamente unos 4 minutos, obviamente con el agua ya en ebullición, para poder retirar los chiles. Tú te vas a ubicar cuando empieces a notar que los tomates que están abajo ya empiezan a cambiar su color, que se empiezan a tornar un poco cafecitos. Es importante que no dejes los tomates recocer. Si te das cuenta, los estoy vaciando ya en la licuadora y algunos aún se ven de un verde intenso. Así los vamos a poner. Y una vez con todo en la licuadora, vamos a agregarle también un poquito del agua de la cocción, solamente para que nos permita licuar muy bien. Si te das cuenta, este vaso de la licuadora solo tiene aproximadamente lo de 1/8 de su capacidad de agua, pero ya con los tomates adentro. Antes de comenzar a licuar, vamos a agregar al vaso de la licuadora el ajo que teníamos pendiente, un ajo pequeño, y la pizca de los cominos. En este caso, solo lo que hayan agarrado tus dedos, no necesitas más. Y listo, licuamos perfectamente y vamos a proceder a guisar nuestra salsa. En una cacerola suficientemente amplia vamos a agregar un poquito de aceite. Otra vez insisto, no necesitamos mucho. Aquí estamos poniendo el aceite porque vamos a agregar un poquito de cebolla picada en tiras para freírla antes de vaciar la salsa. Y mira, ya con el aceite bien caliente vamos a dejar dorar nuestra cebolla. Aquí, más allá de solo acitronarla, sí la vamos a dejar que se empiece a tornar doradita. Queremos que el aceite tome parte de su sabor. Y listo, vaciamos la salsa con mucho cuidado para dejarla sazonar y reducir por unos minutos. Aquí yo me ayudo con una tapadera para contener un poco de la salsa que salpica. Yo sé que lo ideal sería bajar un poco la temperatura de la estufa para que no brinque tanto, pero tú sabes que en las cocinas mexicanas normalmente cocinamos rápido, lo que queremos es terminar pronto.
Y mira, problema resuelto unos instantes después, sin necesidad de haber tenido que bajar la temperatura de la estufa, ya no salpica. Revolvemos perfectamente y vamos a darle un tiempecito para que empiece a consumirse, para que reduzca un poco. Aquí la cacerola sigue en flama alta. Tú vas a notar que empieza a tornarse el color de la salsa un poco más oscurito y va a ser el momento de agregar sal y un poquito de consomé. Si te das cuenta, estoy poniendo media cucharadita de sal y media cucharadita de consomé solamente. Y 5 minutitos después, cuando muevas la salsa, te darás cuenta que ya empieza a tornarse más espesa. Una vez que le dimos tiempo de sazonarse, vamos a agregar un poco del agua de la cocción de los tomates. Esto lo vamos a hacer para que nuestra salsa no quede tan espesa. Agregamos el agua hasta que la salsa tenga la consistencia que tú quieres. Y una vez que empiece a soltar el primer hervor, después de haber agregado agua de los tomates, de la cocción de los tomates, entonces sí vamos a agregar las tortitas. No te preocupes si tu salsa va quedando un poco aguada. Cuando hayamos puesto las tortitas en la salsa, vamos a dejar ahora sí a flama baja por unos 15 minutos aproximadamente y con eso terminamos. Solo tienes que tomar en cuenta que al hacer esto, las tortitas van a absorber la humedad de la salsa y puede ser que se seque un poco. Y listo, nuestro guisado prácticamente ha quedado. Como te decía, estos últimos 15 minutos los vamos a dejar a flama baja y tapado. Aquí es muy importante que sí la tapes porque, como te decía, puede que quede muy espesa la salsa si no lo haces de esta manera, pero no pasa nada. Si cuando revises tu guisado se ha secado demasiado, simplemente agrega un poco más de agua de la cocción de los tomates y dale un poquito más de tiempo para que tome su consistencia. Unos 5 minutos estaría bien. En mi caso, con la cantidad de agua que agregamos quedó perfecto. Pero aquí te recomiendo que solo agregues las tortitas que se vayan a comer ese mismo día, porque si las dejas de un día para otro, entonces seguirán absorbiendo parte de la humedad de la salsa y te quedará bastante seca. Y ahora sí estamos listos para servirlas. Tú sabes que en México, o al menos en el centro del país, hacemos tortitas de todo lo que te puedas imaginar. Y pues las tortitas de pollo obviamente son un clásico en las cocinas. Todos de niños hemos comido tortitas de pollo. Y qué mejor que estas, que además tienen espinacas y su toque de queso. Para esta salsa utilizamos 3 chiles serranos y quedó perfecta. Pero si en casa hay niños y prefieres hacerla con menos chile, te recomiendo que bajes la cantidad, pero pues sí, al menos uno, si no pues no es salsa. Parte del toque especial de esta receta se lo da también esa pizquita de cominos que le agregamos. Tú sabes que los cominos pues no van con todo, pero en esta salsita con estas tortitas de pollo quedan perfectos, así que te recomiendo que si usualmente no los acostumbras, lo pruebes en esta ocasión. Estas recetas de guisados comunes podrían no resultar tan especiales. Lo que pretendo es darte una idea al menos de qué cocinar este día y también pues la idea de cómo variar un poquito la receta tradicional que siempre preparamos en casa. Deseo que disfrutes de estos guisados con tu familia. Como siempre te agradezco mucho por ver y nos vemos pronto con una receta más en Santa Cocina Mexicana. No olvides suscribirte.